Posada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy comenzamos, como siempre, con las noticias. Una jueza federal, Judge Saris, en Boston, Massachusetts, dio una opinión y dio una orden, de hecho, a todos los agentes del Departamento de Justicia, en este caso los jueces de inmigración, alrededor del país, y le dijo claramente que no podían seguir negando sistemáticamente las peticiones de fianza de algunos de los inmigrantes detenidos en los centros de detención migratoria en Estados Unidos. Esto después de que la administración había tomado una postura que no tenía fundamento jurídico, donde le decía a todos los inmigrantes que habían entrado por frontera, sin importar su condición o la manera como entraron por frontera o lo que hicieron o cuánto tiempo había pasado desde que entraron por la frontera. Esta nueva posición de la administración de Trump era: si entraste por frontera, no tienes derecho a fianza. También otras instancias donde se había vencido la ley 94, después una persona entró no por frontera, sino por la vía regular, un aeropuerto. También en algunas instancias estamos viendo que se le estaba negando el derecho a pedir una fianza. Entonces, lo que hizo la jueza federal Patty Saris, S-A-R-I-S, en Boston, es decir, no, tú no puedes hacer eso, tú siempre le tienes que dar el derecho a la fianza a estas personas, este grupo de personas que te estoy diciendo anteriormente gozaban de la habilidad de poder pedir esta fianza. ¿Qué es lo que ha pasado? Una jueza, la top jueza de inmigración, que son empleados, como ustedes lo saben, no son parte del sistema judicial, son empleados del Ejecutivo, son empleados de la Fiscalía General. La jueza Riley, que es la top jueza de inmigración, mandó un correo electrónico diciendo que ningún juez de inmigración tenía que obedecer la orden de la jueza en Boston, Massachusetts. Esta jueza Saris ya ha expresado durante una audiencia recientemente su preocupación de que a raíz del correo electrónico enviado por la top jueza de inmigración Riley, no vamos a ver una obediencia por parte del Ejecutivo de lo que claramente es una orden judicial que tiene el carácter de una orden que tiene que ser seguida. Entonces, claro, esto simplemente complica más el panorama y nos lleva mucho más cerca de una crisis constitucional, donde el Ejecutivo deja de obedecer las órdenes de un poder judicial que tiene la habilidad, y no solamente eso, la responsabilidad de interpretar las leyes, darle órdenes al Ejecutivo que están basadas en esas interpretaciones estatutarias. Esto debilita el poder del sistema judicial, debilita el poder del poder judicial y hace como consecuencia o tiene como consecuencia que el Ejecutivo, en este caso Trump, termina asumiendo poderes que no le corresponden y adquiere un poder desmedido versus las otras ramas del poder, como el poder legislativo y el poder judicial. En un sistema, en una democracia, generalmente usted tiene que tener los tres poderes más o menos con la misma habilidad de influenciar en su campo de acción la directriz de los estados, la dirección que toma los Estados Unidos, y lamentablemente estamos viendo con estas acciones del Ejecutivo que eso no está ocurriendo. Así que es muy preocupante esto. ACLU, ACLU, que es el grupo de abogados de litigio estratégico que están llevando a cabo gran parte de estos litigios a nivel nacional, también ha expresado preocupación por lo que sería, de nuevo, se está haciendo llamado una crisis constitucional, porque el Ejecutivo ya no le está parando ni media pelota a los jueces federales, lo cual es bastante preocupante. Se realiza una huelga nacional de América Libre en protesta de Donald Trump en ciudades de todos los Estados Unidos. Hemos visto ciertos movimientos donde muchas personas con pancartas protestando por lo que ven una preocupante tendencia del presidente Trump de llevar a cabo acciones que en algunas instancias
no solamente violan el derecho internacional, pero también tienen el potencial de complicar la posición de los Estados Unidos en el mundo. ¿Okay? Los Estados Unidos en este momento está tomando acciones militares, amenazas a Groenlandia, lo cual ha desatado una crisis con aliados europeos en la OTAN. Dinamarca ha enviado tropas para Groenlandia, para salvaguardar la integridad de Groenlandia, después de declaraciones de Donald Trump que iba a tomar una acción militar para tomar a la fuerza ese territorio de Groenlandia. Esto, de nuevo, es difícil de creer que un presidente norteamericano esté dispuesto a tomar medidas que lo van a hacer, va a impactar negativamente las relaciones internacionales que tienen los Estados Unidos con sus aliados más cercanos, que son los aliados de la OTAN. Esto podría tener como consecuencia una polarización aún mayor de un mundo ya muy, muy complejo, ¿no? Es como que los Estados Unidos se empezaran a comportar como Rusia o como China, ¿verdad? Si los Estados Unidos continúa por donde va a darle luz verde, o va a tener que darle luz verde a países como Rusia, que está dispuesto a invadir Ucrania o Georgia cuando se le dé la gana, quitarle territorio. Lo mismo pudiera pasar con China a la hora de tomar Taiwán. Esto va mucho más allá de cómo esto impacta a los americanos o a los europeos. Esto tiene que ver con el desarrollo de una tendencia donde el mundo se divida en tres, para que cada una de las potencias globales tenga una esfera de interés. China tendría Asia y quizás partes de África. Los Estados Unidos se quedaría más que todo con el continente americano, que incluye Sudamérica, en términos de su esfera de influencia, y eso implica que esta doctrina de Monroe Doctrine o Monroe Doctrine es lo que están llamando por Donald Trump, esta idea de que Estados Unidos tiene que tener un control férreo de todo lo que está ocurriendo en su esfera de influencia, que en este caso pareciera incluir Groenlandia y toda Latinoamérica. Así que hay preocupación con lo que pudiera pasar en México. Se ha expresado varias veces el interés de entrar a México con tropas para pelear los carteles. Esto tiene implicaciones importantes para la hora del derecho internacional, y por eso es que pues tenemos que ver esto como algo que tenemos que darle seguimiento. Es algo relativamente preocupante. Entonces no solamente es un tema de inmigración, pero también es un tema de cómo Donald Trump está llevando a cabo sus políticas en cuanto al contacto con otros países y otras potencias. También, como lo anunciamos ayer, siguen las conversaciones para poder reabrir la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Esto podría hacerse una realidad, así como también la apertura potencial de las embajadas de Venezuela de vuelta en Estados Unidos. Todavía no tenemos una fecha para la reapertura de las embajadas y consulados de Venezuela en Estados Unidos, pues podría ocurrir muy pronto. Así que hay que ver también la embajada de Estados Unidos para que las personas ya no tengan que viajar a Colombia para poder sacarse sus visas. El gobierno de Donald Trump solicita a una jueza que rechace la petición del gobernador de Minnesota para detener la ofensiva migratoria que incluye la Guardia Nacional de Minnesota. También incluye agentes de ICE, como muchos de ustedes han escuchado. En los últimos días hemos visto una presencia importante de agentes de ICE en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Así que estamos viendo en este momento cómo se está jugando en las cortes este tema de el poder de un gobernador de decirle que no al gobierno federal, especialmente cuando vienen intervenciones de este tipo. El gobernador Abbott de Texas ha dicho de manera bastante clara que cualquier persona que se oponga a este esfuerzo de enforzar las leyes migratorias de los Estados Unidos debería ser arrestado. Esto ya agentes de seguridad del estado de Texas están cooperando de manera bastante cercana con Border Patrol y con la agencia de ICE para continuar el paso de detenciones que hemos visto
desde que la administración de Donald Trump entró al poder. Una de los jueces en Washington, D.C. ha decidido no bloquear una nueva directriz de DHS, donde los diputados y senadores que quieran visitar los centros o las facilities de inmigración, de las oficinas de inmigración, tienen que dar notificación por lo menos 8 días antes de hacer una inspección. Ya esto de las investigaciones o de las visitas sorpresa, según este juez, no van a poder continuar, por lo menos no hasta que tengamos una decisión final en ese caso. Hay una demanda en este momento que está pidiéndole a los jueces que eviten que ICE y el Departamento de Inmigración enforce esta nueva política de no permitirle acceso inmediato a miembros del poder legislativo. ¿Okay? Esto es bien importante. Las suspensiones de las ceremonias de naturalización continúan para ciudadanos de varios países. Muchos de ellos están en el limbo esperando su ciudadanía, que no viene. Así que esto también no se sabe, no tenemos idea cuándo se van a reanudar las ceremonias de naturalización. También una investigación de ProPublica encontró que por lo menos en 40 casos agentes de inmigración utilizan métodos de detención a la hora de tomar el cuello de las personas que están deteniendo. Por lo menos 40 casos donde agentes de inmigración le han cortado la circulación del aire a la persona que están deteniendo porque están utilizando métodos para poder restringir el movimiento de la persona que han sido prohibidos porque son peligrosos. Esto te deja al descubierto que los agentes de ICE que están en este momento llevando a cabo la política de Donald Trump, muchos de ellos no tienen el entrenamiento ni siquiera básico para saber cómo neutralizar a una persona sin hacerle daño. O sea, si usted le pone una llave a una persona en el cuello y lo pone de manera inadecuada porque no lo sabe hacer, porque no ha sido entrenado para hacerlo bien, usted puede matar a alguien porque le está potencialmente cortando la capacidad de respirar. Entonces, esto de nuevo es una cosa más también muy preocupante de lo que estamos viendo. Es una política que se ha llevado a cabo sin la preparación apropiada y por ende está teniendo un impacto desmedido en una comunidad porque, de nuevo, se está haciendo a la machimberra, ¿no? Esto es lo que tenemos hoy. Vamos a responder algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Vic me pregunta si me llaman a una cita de asilo afirmativo ante UCIS y me da miedo ir a la entrevista. ¿Puedo desestimar el caso, pedir salida voluntaria y en teoría no afectaría tanto mi historial migratorio? Dependiendo de cómo entraste, ¿no? Solamente porque tengas un asilo afirmativo no significa automáticamente que no entraste por frontera. Vamos a asumir que tú no entraste por frontera, entraste por una visa y metiste un asilo afirmativo. Si tú cuando te llaman a entrevista vas y dices, mira, yo no quiero llevar a cabo la entrevista, quiero desestimar mi caso, o simplemente mandas una carta o te comunicas con la oficina y le dices, mira, yo quiero suspender mi entrevista, reagendarla o quiero simplemente abandonar mi asilo, en ese momento pues dejas de tener la protección de ese remedio y sin duda te puedes ir utilizando la aplicación CBP Home, ¿verdad? Que es una aplicación que ahora se utiliza para ayudarte a autodeportarte. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener eso? Si vas a poder recibir una visa en el futuro en una embajada o consulado de Estados Unidos. Va a depender de un montón de cosas. No conozco tu historial migratorio completamente. Entonces no te podría decir qué tan probable es que te vayan a dar una visa una vez que te vayas después de haber abandonado tu asilo. Si te quedaste aquí 9 años, con un asilo pendiente y lo abandonaste, ¿cómo eso lo va a ver un oficial consular? Es difícil de saber. Kisi Berrueta me pregunta, mi esposo entró por frontera en el 2017, fue detenido y liberado bajo fianza, su asilo en corte fue desestimado y luego pasó a asilo afirmativo ante UCIS.
aún pendiente. Si lo detienen, la fianza anterior sigue vigente o podría arrestarlo nuevamente sin opción a otra fianza, dependiendo de por qué lo arresten. Si lo agarran en la calle y él tiene le concedieron en algún momento, porque estaba en corte, una fianza, y ese caso en corte ya no está, habría que evaluar si verdaderamente él tendría que pagar de nuevo otra fianza si lo arrestan. Yo voy a asumir que como el proceso que dio lugar a la fianza migratoria no necesariamente estaba ligado con el proceso de asilo defensivo que él tenía en corte, ese que fue desestimado. Yo diría que son dos audiencias independientes y a mi juicio lo que se dictaminó en la audiencia donde se le concedió la fianza, en ese momento lo que se dijo fue, bueno, te dejamos salir hasta que se resuelva esto. Esto en ese momento era el asilo defensivo. Si ahora ese asilo defensivo ya no existe y lo que existe en su lugar es un asilo afirmativo, sin duda ICE podría argumentar que la concesión de fianza que debió haber estado vigente solamente hasta que se resolviera el caso en corte, como ya no hay caso en corte, ya sí debe haber una nueva estimación de si la persona debería esperar por su asilo afirmativo o no. Ahora, también el argumento que yo haría es que esa fianza sigue vigente porque no se la han devuelto. Y al no haberle devuelto ese dinero, ¿verdad? Y él todavía tener un caso pendiente, ahora a nivel de UCIS, a mi juicio, mientras que esa fianza esté allí, sigue en vigencia. Ese sería el argumento que yo haría, pero estoy consciente de que también el gobierno tendría un argumento probablemente diferente. Carlos de Prisco pregunta, ¿los niños acumulan presencia ilegal? Tengo 2 hijos, uno entró con visa y otro por frontera. Puedo incluir en mi asilo a mi hijo que entró por frontera, aunque su caso sea defensivo y su proceso debe manejarse aparte. Puedes incluir a tu hijo en tu aplicación, corres el riesgo de que te rechacen tu aplicación porque UCIS no tiene jurisdicción sobre tu hijo. Estoy asumiendo que tú estás bajo la jurisdicción de UCIS, que tú tienes un caso de asilo afirmativo, que tú no estás en una corte de inmigración. Entonces, claro, en ese caso, si tu hijo tiene un caso activo con la corte de inmigración, tu hijo va a tener que llenar su propio asilo, porque tarde o temprano no va a poder defender el asilo que tú tienes, porque en el asilo, si él es que lo dejan entrar a tu I-589 sin que te la rechacen, ¿verdad? Si logras eso todavía no lo hace a él un dependiente tuyo para efectos de cuando un oficial de UCIS lo adjudique, ¿ok? Eso implica que el oficial de UCIS te va a decir cuando vayas a la entrevista que no puede adjudicar el caso de tu hijo todavía, que puede adjudicar solo el tuyo, porque no tiene jurisdicción sobre el caso de tu hijo. Solamente la Corte de Inmigración asumiendo que tenga una corte pendiente. No me lo dices ahí, así que no sé si tu hijo está en una Corte de Inmigración. Para, de nuevo, concluir, puedes incluir a tu hijo que entró por frontera y puedes incluir a tu hijo que no entró por frontera, pero tienes que saber que tu hijo que entró por frontera, si tiene un caso en corte, va a tener que llenar eventualmente su propio caso de asilo y pelearlo en corte. No va a poder ser simplemente depender de tu aplicación, así que ojo con eso. Luego de salir del país, toca pedir un perdón que se salga voluntariamente en el caso de una petición por matrimonio, depende, que no sé qué pasó con esa petición de matrimonio, si se determinó que se había cometido fraude, por ejemplo, allí hay un problema. Si vas a tener que tener un perdón, si quieres regresar en algún día o quieres pedir una visa, pero no sé las condiciones bajo las cuales estás abandonando el país, entonces no te puedo responder esa pregunta. Luis SM, ¿cómo riesgo yendo al reporte anual de ICE hoy en día? Hay un riesgo bastante alto, pero igual nosotros le estamos diciendo a la gente que tiene que ir. Si no van, entendemos y se pueden mitigar. Tienes que hablar con tu abogado acerca de maneras que podemos, herramientas que podemos darte para mitigar el impacto de no aparecerse. Seguimos recomendando que vayan, pero entendemos que muchos de los clientes no van a ir y respetamos esa decisión. Y para esos clientes tenemos algunas cosas que le decimos para por lo menos mitigar el riesgo.
Urdaneta, HC, las personas que reaplicaron al TPS y recibieron una I-797 con extensión por 540 días, estando inscritas en la Alianza TPS, puedan ahora trabajar con el release que dio el juez en diciembre. ¿Okay? Bueno, tendría que saber un poquito más acerca de tu caso en particular, si eres del 2020, 2021, si eres del grupo del 2023, cuándo enviaste la I-797C. Esa es la clave. ¿Qué fecha enviaste la reaplicación? O sea, ¿qué fecha te re-registraste? Eso va a darme a mí una idea si entras o no entras en este grupo. Esto es todo lo que me da chance de cubrir hoy. Espero que esto haya sido de utilidad, que tengan un excelente día. Hoy les estoy hablando de nuestra oficina de Indianápolis. Voy a estar en Indianápolis hasta el sábado y voy a estar viniendo una vez al mes por una semana a nuestra oficina, nuestra nueva oficina de Indianápolis, que está súper bonita. Estaremos también en Denver, Colorado, donde también tenemos una oficina y donde voy a estar muy probablemente unas 2 o 3 semanas. Así que, bueno, se les quiere mucho, un gran abrazo, hasta luego, bye.